vemos algunos puntos acerca del síndrome de Prader-Willi. Nuestra hoja de ruta será una pequeña introducción, la etiología de este síndrome, la recurrencia, las manifestaciones clínicas características, cómo se realiza el diagnóstico y su tratamiento. Bueno, el síndrome de Prader-Willi corresponde a una enfermedad neurogenética multisistémica compleja, que se caracteriza por hipotonía neonatal, retraso del desarrollo psicomotor, hipogonadismo hipogonadotrófico, hiperfagia, dismorfias craneofaciales características y un fenotipo conductual distintivo. Corresponde a una afección esporádica, con un bajo riesgo de recurrencia que revisaremos más adelante. Se produce por diversas alteraciones genéticas en el brazo largo del cromosoma 15. La incidencia estimada es aproximadamente 1 de cada 15.000 recién nacidos vivos. Bueno, antes de hablar de la etiología tenemos que recordar algunas cosas. El 99% de nuestros genes se heredan cumpliendo las leyes mendelianas, pero hay un 1% que no se hereda de esta forma. ¿Y cuáles son? Son los genes que se encuentran a nivel de las mitocondrias y la impronta genómica. ¿Qué significa la impronta genómica? Que tenemos los genes de nuestros progenitores y unos se heredan completamente silentes por parte de un progenitor y del otro progenitor se heredan activos. Eso corresponde a la impronta genómica y es lo que sucede normalmente en el cromosoma 15. Este es el cromosoma 15, este es su brazo largo y esta es la región afectada en el síndrome de Prader-Willi, la región 11 a 13. Nosotros normalmente estos genes provienen solamente de nuestro padre, siendo los genes maternos de esta misma zona inactivados por factores epigenéticos. Los factores epigenéticos son múltiples. Están las alteraciones en las histonas, cromatinas, la metilación del ADN, etc. Eso hace que nosotros inactivemos los genes maternos y activemos solamente los paternos. Ahora bien, en el síndrome de Prader-Willi se produce la ausencia de la expresión de los genes paternos en el cromosoma 15 en la región 11 a 13. ¿Se entiende? Un poco complicado, pero... ¿Y cómo se produce la ausencia de la impronta de estos genes? A través de varios mecanismos, 5 principalmente. Uno corresponde a la delección de la zona 15, región 11-13. Esta zona aquí se produce pérdida de material genético. Hay déficit físico de genes, ¿ya? Entonces esta pérdida se produce en la meiosis y en la mitosis. Otra forma, es importante destacar que esto ocurre en el 70% de los casos, es el tipo de alteración más frecuente. Le sigue en frecuencia la disomía uniparental materna, en el cual aquí, si bien están físicamente los genes en la zona 15, como habíamos mencionado, esta zona, los genes están silentes, inactivos los de la madre. Por lo tanto, hay pérdida, no se expresan estos genes. Otro tipo de alteración que ocurre en menos de un 5% es la mutación del centro de impronta. Y otros mecanismos de mucha más baja infrecuencia es la reorganización cromosómica y correspondiente a un 1% y mecanismos desconocidos. Ahora, ¿por qué es tan importante ver esta parte? Es básicamente porque con ello nosotros podemos orientar a los padres en relación a la recurrencia de este síndrome y a realizar un consejo genético. Y además de esto es importante porque este tipo de mecanismo, la disomía uniparental materna, es el mecanismo que más se ha asociado al desarrollo de trastornos psicóticos de los pacientes. Acá podemos ver las recurrencias en delección y en disomía uniparental materna es de un 1%, es bajísimo. Pero si estos padres, este niño presenta este tipo de mutación, la mutación del centro de impronta, el riesgo de que esto recurra es alto, un 50%. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este síndrome? Las manifestaciones se presentan inclusive en el periodo prenatal.
existiendo hipotonía prenatal. ¿Y cómo se evidencia esto? Ya que el niño, el feto, presenta disminución de los movimientos fetales, una posición anormal al momento del parto, lo que se traduce en aumento de las cesáreas y del parto instrumentalizado. Entonces, eso nos tiene que ya a nosotros llamar la atención o la alerta de la sospecha diagnóstica. El peso al nacer, la talla y el IMC suelen estar en rango normal al momento de nacer, pero es un 15 o un 20% más bajo que sus hermanos que no presentan la patología. Existe hipotonía infantil con disminución de los movimientos, mala succión, llanto y reflejos débiles. En esta imagen podemos observar a una lactante de 8 meses de edad que presenta evidentemente hipotonía, y la succión y los trastornos de alimentación fueron tan severos en ella que requirió una gastrostomía. También estos pacientes presentan talla baja, como mencionó la doctora Chávez, era una paciente que medía 1,33 centímetros, 133 centímetros. La talla baja se produce porque la alteración genética conlleva alteraciones a nivel hipotalámico, ¿ya? Entonces se produce un déficit en la hormona del crecimiento, ¿ya? La altura promedio de los pacientes que no reciben tratamiento de reemplazo es de 155 centímetros en hombres y 148 centímetros en mujeres. Las manos y los pies de estos pacientes suelen crecer en forma lenta, pero llegan a un tamaño normal. La mejor intervención en estos casos es la administración temprana de la hormona del crecimiento. Y es beneficioso ya que esta actúa no tan solo en el sistema esquelético y extraesquelético, sino que también actúa en el metabolismo de los lípidos y de la glucosa. Entonces hace que aumente la masa magra y disminuya la masa grasa. Los lactantes que fueron sometidos a terapia con hormona del crecimiento presentaron mejoras en el perímetro cefálico, en la talla, IMC, en las proporciones corporales y también en habilidades motoras gruesas, lenguaje y en los puntajes cognitivos. Escolares y adolescentes presentaron mejoría en físicas y también en el comportamiento. En esta imagen podemos observar niños de 7 años y de 13 años que fueron tratados con hormonas del crecimiento versus aquellos que no fueron tratados con hormonas de crecimiento. Y podemos ver las diferencias evidentes. También estos pacientes presentan hipogonadismo hipogonadotrófico. Recordarles que el hipotálamo es el que produce hormona liberadora de gonadotrofina. En estos casos existiría una disminución de la hormona liberadora que hace que la adenohipófisis secrete las gonadotrofinas normales, FSH, LH, que actúan a nivel de las gónadas y que hace que se produzcan los caracteres sexuales secundarios y la liberación de los esteroides sexuales. Pero ellos efectivamente tienen una baja de este eje hormonal. ¿Y esto en qué se traduce? En que el paciente va a tener hipoplasia genital, un desarrollo puberal incompleto e infertilidad en la mayoría de los casos. La hipoplasia genital se evidencia al momento del nacimiento y se mantiene durante toda la vida. La infertilidad es una regla en este tipo de pacientes, aunque se han reportado algunos casos de embarazo en las mujeres con Prader-Willi. Es por ello que se justifica el uso anticonceptivo de nuestra paciente Wendy. Para recalcar que no se producían los caracteres sexuales secundarios. Otra manifestación clásica de este síndrome corresponde a la obesidad. Como bien lo mencionó la doctora, es una obesidad que tiene características centrales. Compromete abdomen, caderas y muslos. Existe comportamiento de búsqueda, acaparamiento de alimentos, ingesta de productos no comestibles y robo de comidas o dineros para adquirirla. La obesidad es el resultado de este tipo de comportamiento asociado a un menor requerimiento calórico total del paciente, dado a que tiene la masa grasa aumentada y son pacientes que no tienen mucha actividad física. El vaciamiento gástrico también se encuentra enlentecido y pese a que comen grandes volúmenes de comida, los vómitos en ellos no son frecuentes. La
obesidad y sus complicaciones, diabetes, hipertensión, dislipidemia, son la principal causa de morbimortalidad en este tipo de pacientes. Acá podemos observar un paciente de 19 años versus un paciente de 34 años quien recibió un tratamiento nutricional estricto versus al quien no lo recibió. También se asocia a características dismórficas faciales. Son pacientes que presentan un diámetro biparietal disminuido, las fisuras palpebrales en forma de almendra, labio superior delgado, las comisuras labiales están hacia abajo, existe hipotonía facial, puente nasal estrecho y un estrabismo convergente. Esta imagen igual evidencia ello. Son pacientes que presentan un déficit intelectual y alteraciones del desarrollo psicomotor. Los pacientes presentan una discapacidad, se describe con mayor frecuencia, leve a moderada, con un puntaje de CI promedio alrededor de 70 puntos. Los hitos del desarrollo motor son alcanzados, pero al doble de la edad normal. Ejemplo de ello es que logran sentarse solo a los 12 meses y caminar a los 24 meses. Los hitos del lenguaje también suelen retrasarse y los niños tienen múltiples incapacidades en el aprendizaje y un rendimiento escolar deficiente. Existen también trastornos conductuales. Los niños pequeños son niños complacientes, colaboradores y alegres, pero alrededor de la primera infancia, en el 70-90% de estos pacientes presentan dificultades con los cambios de rutina y un comportamiento compulsivo. Los trastornos conductuales de mayor prevalencia son la conducta hiperfágica, el comportamiento controlador, el rascado compulsivo, las mentiras, la impulsividad, la somnolencia diurna y problemas de comunicación, principalmente en el articular el lenguaje. Los trastornos conductuales aumentan con la edad el incremento del IMC. En esta tabla podemos ver las principales características según edad. En la infancia presentan rabietas, se molestan con facilidad, son niños tercos. En la adolescencia empiezan a tener pobre interacción social, obsesiones, perseverancia, hurtos, agresividad, hiperfagia, a lo que se agrega a la edad adulta depresión y algunos síntomas psicóticos. Presenta trastornos obsesivos compulsivos, principalmente la compulsión alimentaria, insistencia en las rutinas y repetición de frases o actos y acumulación y hurto de objetos. El rascado de la piel es algo que igual se describe frecuentemente. En relación a los trastornos psicóticos, se presentan en un 10 a un 20% de los individuos. Son más frecuentes, como habíamos mencionado, en los pacientes que presentan la disomía uniparental materna. La edad de inicio es temprana y las recidivas son frecuentes. Son niños que presentan dificultad en articular el pensamiento delirante y de reportar las alucinaciones. Hay poca literatura en relación a ello, pero se describen en estudios de casos que presentan ideas delirantes de persecución y alucinaciones visuales. Existen también trastornos afectivos, los más frecuentes son la depresión, distimia y la ansiedad, y alteración del control de los impulsos con baja tolerancia a la frustración y heteroagresividad. Existen además alteraciones del sueño, presentan frecuentemente hipersomnia nocturna y somnolencia diurna asociada a trastornos respiratorios que ocurren durante el sueño, principalmente ronquidos y taquipnea. Son pacientes que presentan múltiples alteraciones. No las vamos a mencionar, pero sí que les queda en la retina que presentan displasia de cadera, escoliosis, insuficiencia suprarrenal central, infecciones respiratorias, que es una causa de morbimortalidad frecuente también, hipotiroidismo, osteoporosis, intolerancia a la glucosa oral y diabetes, problemas dentales y alteración de la sensación de la temperatura. En cuanto al diagnóstico, la sospecha es mediante la clínica a través de todas las manifestaciones que hemos mencionado. Existen algunos criterios que son los criterios de Holmes que nos pueden orientar al diagnóstico, pero
la confirmación se realiza a través del estudio genético. ¿Qué estudio? Principalmente los test de metilación, y en el caso que nosotros queramos hacer consejo genético a los padres, recordando la diapositiva de etiologías, les pediremos un FIT y un estudio de microsatélites. Recordando lo que se comentó anteriormente, el tratamiento de estos pacientes en general es bastante difícil y requiere un abordaje multisistémico. Nosotros en honor al tiempo nos centraremos en dos tópicos, en el manejo de los trastornos conductuales y los psicofármacos. En relación a las intervenciones de los problemas de conducta, es indispensable tomar acciones educativas que se inicien en forma temprana, con profesionales que sean capacitados con apoyo psicológico tanto a los cuidadores como a los padres. La psicoterapia individual se ha demostrado que no es útil y las técnicas grupales están indicadas especialmente en los pacientes institucionalizados. El primer paso es mostrar un ambiente seguro al paciente, estableciendo normas y reglas que sean compartidos con los padres. Recordar que son pacientes manipuladores y ante divergencias entre opiniones pueden aprovechar de eso para obtener lo que quieran. Hay que fomentar estrategias que ayuden al niño al autocontrol interno, establecer horarios predecibles, no realizar cambios de rutina y si es que se realizan, avisarle anticipadamente. En cuanto a las perseverancias, interferir solo si tienen consecuencias negativas. Estos niños por lo general perseveran en relación a actos y frases. Si estas frases no presentan consecuencias negativas ni para el paciente ni para su entorno, otros niños del colegio, en realidad se ha demostrado que es mejor dejarlo, porque es una forma que estos niños tienen para liberar el estrés. En relación a la conducta hiperfágica, hay que limitar la accesibilidad a los alimentos. Es la técnica que funciona. Hay que entrenarlo en habilidades sociales a través de un sistema de señales, juego de roles, imitación y adiestramiento. En relación a los psicofármacos, se prescriben para el alivio sintomático, son seguros y eficaces y reducen especialmente la compulsividad y la agresividad. Para controlar las conductas disruptivas y los síntomas psicóticos, se suele utilizar antipsicóticos atípicos como la risperidona y olanzapina. Los ansiolíticos se deben utilizar con cuidado por la depresión respiratoria que producen asociado a los trastornos respiratorios que ya tienen estos pacientes. El uso de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como la fluoxetina, en pacientes con síndrome de Prader-Willi es beneficioso no solo por la reducción del peso, sino también por la mejoría en el comportamiento compulsivo. El aripiprazol es un fármaco utilizado en el control de las conductas agresivas debido a su acción agonista parcial dopaminérgico y serotoninérgico. Naltrexona y bupropión pueden mejorar la saciedad o ayudar a mejorar la obesidad y el comportamiento impulsivo. La actividad antagonista glutamatérgica del topiramato podría explicar la acción de esta droga en la promoción de pérdida de peso, control del comportamiento impulsivo y la agresividad. Muchas gracias.